El año llega a su fin y la mayoría de nosotros haremos un examen o examinaremos este año 2023 a la luz del entendimiento que tenemos hoy. Hoy miramos para atrás. Si te pasó como a mí, al dejar atrás un año no presencial como fue el 2022, solo con reuniones presenciales mensuales, ¿recuerdas que nos reuníamos una vez al mes? Comencé en enero de este año con grandes expectativas. El 8 de enero fue nuestro primer día aquí. Pensaba seguramente experimentaríamos un crecimiento mayor debido al entusiasmo de las reuniones presenciales cada domingo y al involucramiento mayor en el bien de la iglesia de quienes se percibían como líderes. Encontramos este lugar para nuestra expresión de comunión y nuestra adoración pública a Dios. Y aunque vi pequeñas y aisladas nubes en el horizonte, nunca llegué a considerar que se unirían para desencadenar una feroz tormenta. Ese fue el año 2023. Tal vez el aguacero ha pasado y los tenues rayos del sol vienen a alegrar las mañanas estivales. Pero, aunque esto sea así, el sol siempre ha estado brillando en su lugar. La mano del Señor siempre ha estado dispuesta a auxiliar. Y el oído del Señor siempre oye al quebrantado de corazón. Eso no cambia. Así las cosas. Es fácil caer en la tentación descrita en Malaquías capítulo 3, los versículos 13 al 18. Hoy terminamos de leer Malaquías y terminamos de leer el capítulo 22 de Apocalipsis y terminamos de leer la Biblia este año. Malaquías 3 del 13 al 18 dice: Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Estas conclusiones las encontramos en otros lugares. Las tiene Habacuc y también las tiene Asaf en el Salmo 73. ¿Por qué los impíos prosperan? ¿Por qué los que obran mal parecen salirse con la suya? Pero esta es una manera de pensar. El versículo 16 nos presenta algo distinto. Nos dice:
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero no es a alguno de estos dos modelos a los que quiero llamar su atención ahora. Quiero que el año que comienza en algunas horas me encuentre y me ubique entre los temerosos del Señor, entre aquellos que sirven al Señor con limpia conciencia, con sencillez de corazón y con alegría, entre aquellos que se saben perdonados y actúan como tales, extendiendo gracia, obrando con misericordia y hablando a sus compañeros palabras de verdad. Quiero que el Señor me encuentre en ese grupo. Hebreos 12:1 nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Creo que identificas el pecado en tu vida. No lo subestimes. No subestimes el pecado en tu vida. Aunque no lo veas, las raíces crecen y se fortalecen. Y lo que hoy puedes arrancar con la fuerza de 2 dedos, mañana no lo harás, aunque te plantes con ambos brazos a sacar esa maleza. Si no te das cuenta de la presencia del pecado en tu vida, es porque estás bajo la influencia del engaño del pecado, como nos dice Hebreos 3:13. Entonces necesitas clamar como David en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso en cuanto al pecado en nuestras vidas. Pero se nos dice también que debemos despojarnos de todo peso o de todo lo que nos estorbe. ¿Qué es lo que nos estorba? A algunos les estorba el pasado. Viven anclados en el pasado. La pasada manera de vivir los condiciona, como si el cambio en su vida nunca hubiera ocurrido. Pero como siempre, la palabra de Dios es la que libera. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo éramos antes de conocer al Señor? ¿Hay algo de esa vida que desees conservar y mantener? ¿Verdad que no? A otros les estorba el presente, en el sentido que lo denuncia el Señor en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Leemos rápido nosotros glotonería y embriaguez. No, bueno, eso no.
no se aplica a mí. Pero el texto no termina ahí, porque habla de los afanes de la vida. Mirad por vosotros mismos. Sáltese la glotonería y la embriaguez si no cae en eso. Pero no descuide esto. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen. ¿De qué? De los afanes de la vida. Hermanos, no creemos que el secreto de la felicidad sea la eliminación de los deseos. Si alguno cree eso, es budista y no es cristiano. No. Tenemos deseos. Y deseos legítimos, por otra parte. Deseos dentro de los límites que Dios nos da para vivir. Pero estos deseos, legítimos y todo, no deben dominar nuestra existencia. Estos deseos deben estar sujetos a la voluntad de Dios, en oportunidad, en tiempo y en calidad. Debemos esperar en Él y hacer lo que nos toca hacer. Pero esto no debe dominar nuestras vidas, porque eso significa que nuestros corazones están llenos ¿de qué? De los afanes de esta vida. No deben llenarse con ello. Ese presente estorba en el andar. Pero hay quienes se ven paralizados en el presente porque les estorba el futuro. Y esto todavía no ocurre. Algo que es futuro todavía no ocurre, pero está en la mente de muchos, como que si fuera algo real. ¿Cuántos no andan con eso? Me voy a enfermar. Me voy a enfermar. ¿Cuántos que en un trabajo se preocupan por un rumor que escuchan? A fin de mes hay corte. Lo dijo el Señor en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Y resume todo el texto. El versículo 34 dice, así que, como diciendo en conclusión, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si te estás preocupando por ese futuro que es incierto, en realidad lo que estás diciendo, el mal de mañana puede ayudarme hoy día. Como que no te basta el mal de hoy y quieres también el mal de mañana. Muy bien, habiendo despejado estas cosas, ¿sí? El pecado, por supuesto, confesado, arrepentimiento, confesión. Pero las cosas que nos estorban, el pasado, del presente y del futuro, los dejamos de lado. Habiendo despejado estas cosas y despojado de estas cosas, entonces estamos preparados para, como dice el autor de Hebreos, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí en este punto es donde tenemos dos modelos a imitar. Quien quiera que seas, debes ser uno o aspirar a uno de ellos. Aterricemos entonces en nuestro texto, en lo que después de este sobrevuelo preliminar no es más que una pequeña parte de un diálogo fructífero. Lo encuentras en Hechos capítulo 8, los versículos 30 y 31, y está ahí marcado en el siguiente intercambio, versículo 30. Pero, ¿entiendes lo que lees?
versículo 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? En este corto diálogo hay dos actitudes dignas de imitar, dos modos de enfrentar la vida cristiana, dos modelos a seguir. Le vamos a llamar el de Felipe y el del funcionario. ¿Sí? Dos modelos, el de Felipe y el del funcionario. Conozcamos primero a Felipe, luego al funcionario, y después sacaremos algunas conclusiones, nuestras propias conclusiones. Primero hemos de decir que este Felipe es distinto del apóstol Felipe. El apóstol Felipe, que aparece en los Evangelios y en Hechos 1:13, puesto que en el capítulo 6, versículo 2 de Hechos, los 12 apóstoles convocan a los discípulos para que ellos busquen a creyentes especialmente capacitados y distinguidos para las tareas que se les encomendará. Así, en medio de esta necesidad, producto de un conflicto al interior de la iglesia, oímos por primera vez su nombre, Felipe, junto a otros ilustres, ahí en el capítulo 6, versículo 5 de Hechos. Para ese momento, para el momento en el que ocurre esto de Hechos 6, si solo consideramos los textos de Hechos 2:41 y de Hechos 4:4, tenemos un número superior a 8.000 congregantes, 3.000 en 2:41 y 5.000 en 4:4. 8.000. Harta gente. 8.000 que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este perseverar unánimes no impidió que surgieran dos grupos dentro de la iglesia. En sí, hermanos, la presencia de grupos no es pecaminosa, a no ser que hablen unos contra los otros, que las diferencias los lleve a la falta de comunión, a la murmuración de unos contra otros, a la desconfianza mutua. Ahí se convierte un grupo en algo pecaminoso. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Esta era una iglesia en la que se podía ver el obrar el Espíritu de Dios. Había abundante evidencia de ese obrar en medio de ellos. Era una iglesia que estaba creciendo. También hemos de considerar que la dirección de la obra, quienes estaban al frente de ella, eran nada menos que los mismísimos apóstoles del Cordero, a los que él eligió y puso al frente de su obra. O sea, ¿qué mejor? Sin embargo, esto no impidió que los celos humanos aparecieran y con ello las quejas y las contiendas. Y ante la petición de los 12 aparece Felipe, entre otros. El requisito puesto por los apóstoles para llevar a cabo esta labor es clara y excluyente. Debían ser 7 varones. Lo siento, damas. Capítulo 6, versículo 3 de Hechos. Pero no solamente debían ser varones, debían ser de buen testimonio. Y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos eran los requisitos y la congregación debía buscar, ubicar, encontrar a estos hombres. La multitud de congregados estuvo de acuerdo.
y encontró a estos 7. Felipe aparece primero. Luego Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Capítulo 6, versículo 5 de Hechos. Esta no fue una elección política donde cada uno de los hombres representaba un bando. Estos eran hombres que mostraron sabiduría y madurez para mantenerse ajenos a un problema que no les concernía. Por ello, hubo unanimidad para señalarlos y recomendarlos. Si alguno de ellos hubiera tomado partido por uno u otro bando, habría sido descalificado, pues habría agradado a algunos, pero los otros se opondrían a él, lo señalarían. Pero esto fue unánime. Así que aquí tenemos a Felipe, un creyente maduro, cuyo buen testimonio estaba por encima de los conflictos al interior de la iglesia. Y esto no podía ser de otra manera, puesto que un hombre lleno del Espíritu Santo no fomentará ni practicará la parcialidad. Su servicio no será a una facción. Él servía a la iglesia y mostraba su sujeción a Cristo obedeciendo las directrices apostólicas. Volvemos a encontrar a Felipe en el capítulo 8. Donde se nos muestra trabajando en labores de evangelización. Aquí vemos su espíritu obediente al mandato de Cristo en el capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Él obedeció y fue a Samaria, un territorio hostil a los judíos, donde se sufría todo tipo de odiosidades por el solo hecho de ir de paso. Felipe fue a trabajar ahí. Fue a trabajar en las tareas encomendadas por su maestro y Señor. Y note otra cosa, ahí en el capítulo 8, no mostró celos ministeriales cuando desde Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan a verificar su trabajo. No más llegar los apóstoles, él desaparece de escena. El trabajo estaba hecho. Eso era lo que importaba. Ahora, a partir del versículo 26, en el capítulo 8, Felipe vuelve a aparecer. Él tiene un oído delicado para oír la dirección del Señor y ha mostrado una voluntad sumisa a su voluntad. ¿Recuerda la oración del Señor? Sea hecha tu voluntad. No cuestiona la dirección del Señor. Él solo obedece. Y pasado este encuentro, el encuentro con el funcionario, es llevado por el mismo Espíritu a otro lugar y nos dice el texto, anunciando el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, una ciudad principal, una ciudad griega en territorio de Samaria. Allí transcurre su vida, contrae matrimonio. Él forma un hogar piadoso con 4 hijas consagradas al Señor. Allí, en Cesarea, practica la hospitalidad. Y en el capítulo 21, versículo 8, lo encontramos por última vez. Y esta vez, recibiendo nada menos que al mismo apóstol Pablo. Habían pasado los años, tal vez décadas, pero todavía era conocido como uno de los 7. Ese era Felipe. El funcionario era un dignatario de un reino extranjero. Era un prosélito del judaísmo. Alguien impactado por las enseñanzas ético-morales del judaísmo veterotestamentario. A pesar de estar a cientos de kilómetros de distancia y de lo difícil y fatigoso del viaje, él había ido a adorar al Dios de Israel en su templo en Jerusalén.
ya regresaba él de su viaje de adoración, pero volvía, tal vez, con más sed de la que le había compelido a emprender el viaje. Su corazón receptivo no acertaba a encontrar la paz que anhelaba. Su mente estaba agitada con multitud de pensamientos, pero el hilo de la razón no conseguía enhebrar el conocimiento divino. Algo le faltaba. Él había ido a adorar a Jerusalén, había estado ahí en el mismo templo, ya se había retirado. Él no fue una tarde, él estuvo unos días yendo. Ya se regresaba a su tierra, pero algo le faltaba. Había calor en su corazón, pero no llegaba a ser llama. No se nos da su nombre. ¿Por qué? En una ciudad como Jerusalén, con miles de cristianos, este buscador no halló respuestas. ¿Te ha preguntado eso? Según 2:41 y 4:4, si sumamos 8.000 en Jerusalén. Y él había ido a Jerusalén a adorar, pero no había tenido respuestas. ¿Por qué? No lo sabemos. Él emprende su regreso camino al sur, su largo camino por el desierto, que como su corazón también estaba ávido del agua de vida. Hermanos, ¿habrá algún lugar donde Dios no nos encuentre? Dice David en el Salmo 139, los versículos 7 al 12, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? En el versículo 12 dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No importa dónde estemos. No importa qué tan sumergidos estemos, no importa qué tan escondidos estemos, no importa qué tan aislados estemos, allí Dios encuentra a los suyos. No importa nuestra condición, aunque no lo veamos, Él siempre está. Y Él está con los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Salmo 22, versículo 26 dice, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. El Salmo 34, 10 dice, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 40, 16 dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Salmo 105, versículo 3, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay bendición y alegría y gozo en buscar al Señor. Y él mismo afirma en Mateo 7, 7, buscad y hallaréis. Amós 5, 6, buscad a Jehová y vivir. Sofonías 2:3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Ya ves entonces, hay múltiples promesas para el que busca. ¿Cuántos no hemos sido hallados en el yermo estéril de nuestro desierto personal? ¿A cuántos no nos encontró Dios en esa condición? El mismo que inquietó su mente y aceleró su corazón, el mismo que lo visitó con sed de conocimiento de Dios, es también quien guía a Felipe a este encuentro en el momento indicado. Alguien necesitado con alguien que puede suplir esa necesidad. Dios los guía. Enfoquémonos ahora en las preguntas de este diálogo. Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero
¿entiendes lo que lees? Leer significa pasar la vista por lo escrito comprendiendo el significado de lo escrito. Leer sin comprender no es leer. Y este es un mal que se ha perpetuado a través de los siglos. Hoy casi no hay analfabetismo, pero son muchos quienes no entienden lo que leen. Aquí es donde entra el modelo de Felipe. Felipe sí, él entendía. Felipe sabía y estuvo dispuesto a entregar su conocimiento al obedecer a su Señor. Él no estuvo dispuesto a mostrar su conocimiento. Miren cuánto sé. No, no era eso. Él quería dar a conocer a Cristo. Allí donde Cristo era desconocido, ahí entraba Felipe y lo daba a conocer. Por eso él fue a Samaria. Se nos cuenta que lo había hecho en Samaria y seguramente antes de eso lo hizo en Jerusalén. Su predicación iba acompañada del poder de Dios, el poder que descubre el pecado en la vida del hombre, el poder que lo llama al arrepentimiento, el poder que transforma al pecador. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y sujeto a él. Su vida estaba marcada por la obediencia, no la conveniencia. Se dispuso a ir a Samaria cuando ni siquiera los apóstoles habían ido. A ojos humanos sería un lugar difícil y hostil, pero Felipe no tuvo estas consideraciones, ni se dejó guiar por prejuicios de siglos. Lo mismo le predicó a un embustero engañador que a un alto dignatario. Tuvo la misma solicitud con el poderoso que con la gente sencilla. Velo predicando a Cristo en Azoto. El versículo 40, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí, en esta ciudad gentil, formó su hogar y crió a sus hijos en el temor del Señor. Lejos de Jerusalén y de los hermanos, recordaba los tiempos en Samaria y alrededores, pero él no vivía de recuerdos. Él vivía el evangelio. En él se reunieron entusiasmo, consagración y conocimiento. Por eso pudo, sin tapujos, sin aprensiones, sin temor, acercarse al desconocido que lidiaba con el texto buscando satisfacer la sed de su alma. ¡Qué bendición para el funcionario! ¡Qué oportunidad para Felipe! ¿Cuándo fue la última vez que Dios te usó para satisfacer la sed de un alma sedienta? ¿Sabes por qué estás en este mundo? Romanos 10:14, ahí hay 3 preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 3 preguntas que tienen respuesta. Cristo es la respuesta, obvio. Pero tú y yo somos quienes debemos darlo a conocer. Aún recuerdo, con dolor y vergüenza, las veces que cerré mi boca. Y la cerré por mi ignorancia culposa. Yo no conocía, no sabía. Claro, yo iba a la iglesia, cantaba en el coro, pero era incapaz de presentar el Evangelio. A veces confundía el entusiasmo con la obra del Espíritu y llegué a pensar que si no se convertían ahí delante mío, entonces eso significaba que estaban endurecidos y destinados al infierno. Llegué a usar métodos que en nada se diferenciaban de los vendedores de electrodomésticos. Porque, digámoslo, hermanos, ¿a quién le importa a la hora de comprar un electrodoméstico la vida que lleva el vendedor? ¿A usted le importa el electrodoméstico? No le importa qué tipo de vida lleva él.
Algunos tienen esa idea de la presentación del Evangelio. Pero el Evangelio no se vende. Y el buen testimonio siempre debe acompañar al testimonio que entregamos de Cristo. ¿Será por eso que hablamos tan poco de Él? Recuerdo en una predicación a la calle, le hablo a una hermana, le digo, bueno, yo estaba a cargo de ese grupo, le digo, pues mi hermana predique aquí. Me dice, no. Bueno, le di la oportunidad a otro. Pero después cuando llegamos a la iglesia, yo le pregunté, hermana, ¿por qué usted no quiso predicar ahí donde yo le dije? Me miró y me dijo, ¿está loco? Si ahí digo yo, ¿cómo sería? Qué terrible, hermanos. El testimonio, tu testimonio. Al entregar el testimonio de Cristo, no se entrega solo. ¿Verdad, hermanos, que faltan Felipes? Faltan hombres y mujeres que conozcan, que entiendan, que expliquen con paciencia, con amor, con conocimiento. No te tiene por qué extrañar la dureza del corazón y el no entender del que no conoce al Señor. Si su mente está entenebrecida, no puede esperar otra cosa que eso. Por eso debes tener paciencia y con amor volver a explicar vez tras vez la condición del hombre sin Dios. Necesitas de Cristo. Me duele observar mi propia pereza en acercarme a las Escrituras. Me avergüenzo del tiempo que pierdo miserablemente en lo que no edifica. Señor, ten misericordia. ¿Te pasa eso a ti? Querido hermano, ¿acaso has guardado silencio en esos momentos porque no sabes qué decir? ¿Acaso crees que Dios no te ha llamado a proclamar su poder y su gloria? ¿Acaso no te duele ver cómo se pierden, cómo andan a oscuras, como ciegos, palpando y tropezando? ¿No lo vemos eso? A veces nuestros ojos solo se fijan, se centran en el pecado evidente de aquellos que no conocen al Señor. Con ello, lo que estamos mostrando es una actitud de superioridad frente a ellos. Cuando si nosotros no somos como ellos, es solo por gracia y misericordia de Dios. Querido hermano, la unción del Santo está sobre ti. Dios te ungió con óleo santo para que seas su mensajero. Él te ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Hay abatidos en este mundo? Él te ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Conoces quebrantados de corazón? Él te ha enviado a vendar esos corazones, a publicar libertad a los cautivos. ¿Conoce a los cautivos? Debieras identificarlo fácilmente, porque tú mismo eras un cautivo antes de que Cristo te liberara. Él te ha enviado
a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Sí, dejamos atrás el 2023, se extiende ante nosotros el 2024. Debemos publicar: este es el año de la buena voluntad del Señor, el cual quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y vivan. Esa es nuestra labor. Para eso Dios nos ha ungido si somos sus hijos. Eso es lo que hizo Felipe. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Tal vez diga: yo no soy como Felipe, más bien soy como el funcionario. Puede ser. Tal vez, como él, todavía no te ha amanecido el sol de justicia. Tal vez todavía estás a oscuras. ¿Por qué entonces no vienes ahora a Cristo? Mira, sencillo, ven, no tardes. Él dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Lo crees? No seas incrédulo entonces y ven a Él. Pero debemos detenernos en algo aquí. Este era un dignatario de un reino y no cualquier funcionario. Este estaba por sobre los tesoros del reino. Era un hombre de posición. Sin embargo, no refleja la soberbia ni el orgullo que caracteriza a muchos tizones arrebatados del infierno. Cuán difícil es admitir que no se sabe. Si hasta los hay que se ofenden cuando se dan cuenta de la ignorancia que los inunda. ¿Por qué no reconocemos que no sabemos? Alguien me dijo hace poco: ¿me estás diciendo ignorante? No. Pero yo creo que sí, que es ignorante. Yo soy ignorante. Hay muchas cosas que yo no sé. Pero hay cosas que yo sí debiera saber. Ahí yo no debo ser ignorante. Que una dama no sepa de mecánica, está bien. Y puede decir: no, yo soy ignorante de mecánica, no tengo idea. Pero no puedes decir lo mismo acerca de un plato de comida, ¿verdad? Le guste o no le guste. Algo básico tiene que saber de la cocina. No puede ser ignorante ahí. Entonces, ¿por qué no reconocemos que no sabemos? Eso es puro orgullo. Orgullo. Para que sepa, me dijo alguien, antes que usted naciera, yo ya era evangélico y andaba predicando por las calles. ¿Por qué? Entonces le repliqué: usted no predica el evangelio y habla de todo menos de Cristo y su obra salvadora. Mucho me temo, le dije, que usted no lo conoce. No conoce a Cristo y por lo mismo no conoce el evangelio. No lo deje respirar. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue que usted se arrepintió de sus pecados? Este hombre pasaba los 60 años entonces y yo tenía apenas 25 y ahí. Rojo de furia, era alto, grandote, rojo de furia. Salió del local dando un portazo. Su esposa vino a quejarse conmigo, que por qué yo había tratado tan mal a su esposo. No conforme con eso, me acusó con el pastor. Pasaron como 2 semanas, a lo mejor un poco más.
y lo veo llegar nuevamente a este hombre con su esposa. Lo veo entrar, pero era un hombre transformado. Su esposa lucía feliz. Él me pidió humildemente la oportunidad para hablar, a lo que accedí. Le costó hablar. Me dio las gracias. Y entre otras cosas me dijo, en realidad le dijo a la congregación, yo me fui enojado por lo que me dijo el hermano, señalándome a mí. Y luché días y días con sus palabras, pero no podía refutar que nunca me había arrepentido. Y ahí entendí, tal vez era por eso que yo no entendía las Escrituras y por los cuales persistían también algunos pecados en mi vida. El Señor tuvo misericordia de mí, prosiguió, me dio arrepentimiento y le entregué mi vida. Y ahora dirigiéndose a la congregación, Él les dice, hermanos, pregúntense hoy si de verdad son hijos de Dios o si, como yo, son solo unos religiosos. Yo no sé de qué prediqué ese día y no creo que alguien lo recuerde, pero ninguno olvidó a este hermano. Pasaron algunos meses, no más de un año, y él pasó a la presencia del Señor. Pero el orgullo le impedía aceptar que él no sabía. Hay dos cosas más que quiero que veamos cómo nos impide tener la actitud del funcionario, porque ya vimos cómo era Felipe, las cualidades que tenía, la actitud que él tenía en su vida de creyente. Tal vez decimos, no creo que alguna vez sea como Felipe. Pero hay dos cosas que tienen que ver con el funcionario y nos impide tener su actitud. Nota su pregunta. Él dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Si dejamos de lado el orgullo, aún hay dos cosas que inciden en tener un comportamiento diferente al del funcionario. Uno, de cierta manera, es ajeno a nosotros. Me refiero a la educación precaria. La educación pública en algún momento fue de calidad, pero ya no. Esto lo observamos en muchos países. Si hasta me da la impresión de que las élites gobernantes lo hacen a propósito. Y si a eso le añades que hay un frenesí por cargar las mentes infantiles con ideologías nefastas, podemos esperar solo un negro porvenir para las generaciones que vienen. Y quienes hemos recibido educación de algún tipo, realmente pareciera que hay poca información de utilidad en lo que aprendimos en la escuela. Sospecho que muchos solo pasaron de curso. No han entendido que la educación es un continuo. Es lo que Dios le dice a su pueblo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que te mando yo estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo mismo, los cristianos debemos distinguirnos. Como antaño éramos conocidos como el pueblo del libro. No tenemos excusa. No podemos no conocer, como mínimo, las Sagradas Escrituras.
sin importar la enseñanza que hayamos recibido. Pero lo que más atenta contra el conocimiento no es la educación precaria, es la pereza. No hablaré de ella, pues cada uno de nosotros creo que está muy familiarizado con ella. Somos perezosos. Solo recordemos una cosa, hermanos. La pereza no es una virtud. La pereza es pecado. Así que, aquí tenemos a dos modelos a seguir. Tenemos dos actitudes dignas de imitar. Dos modos de enfrentar la vida cristiana. ¿Cuál será nuestro modelo a partir de estos modelos de hoy? Tenemos a Felipe, tenemos al funcionario. ¿Queremos ser como Felipe? ¿Es posible? ¿Queremos ser como el funcionario? Claro que sí. Dios te ha llamado. Y si Él te ha llamado, entonces cumple tu ministerio. Nota que no presento una tercera opción, pues en el reino de Cristo no la hay. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga este 2024. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en nuestra nación su camino y en todas las naciones que la salvación es del Señor. Oremos.